Hoy en día es normal ver videojuegos que cuestan cientos de millones de dólares. Algunos incluso tardan más de una década en desarrollarse. Sí, te estoy hablando a ti, mamacu. Pero no siempre fue así. Hubo una época donde los videojuegos eran simples experimentos creados en laboratorios o proyectos universitarios. Y aún así, en apenas unas décadas, la industria pasó de pequeños puntos moviéndose en una pantalla a algunos de los proyectos de entretenimiento más caros jamás creados. Así que vamos a recorrer la historia de los videojuegos para descubrir cómo los presupuestos terminaron completamente fuera de control. Y honestamente, la escala a la que llegó esta industria parece no tener techo. Pero para entender cómo llegamos hasta acá, tenemos que volver muchísimo más atrás, a una época donde los videojuegos ni siquiera eran considerados entretenimiento. Mucho antes de que existieran las empresas multimillonarias que conocemos hoy en día, el hecho de que las consolas llegaran a un público masivo, los videojuegos eran simples experimentos tecnológicos. Algunos ni siquiera fueron creados para divertir a la gente, y aunque hoy muchos consideran a Pong como el inicio de la industria, la realidad es que todo empezó mucho antes. En 1947 apareció el dispositivo de entretenimiento con tubos de rayos catódicos. Y esa vaina que suena como un arma de destrucción nuclear, básicamente era un dispositivo experimental que permitía mover puntos de luz en una pantalla usando tecnología inspirada en radares militares. No tenía niveles, no tenía historia y ni siquiera gráficos como los conocemos hoy en día. Pero aún así, muchas personas lo consideran el primer antecedente de lo que conocemos como un videojuego. El problema era que en esta época las computadoras eran gigantescas, absurdamente caras y extremadamente limitadas, así que crear algo interactivo no era precisamente sencillo. De hecho, durante estos años los videojuegos ni siquiera eran una industria, eran meras curiosidades tecnológicas escondidas en laboratorios, militares y universidades básicamente. Años después, en 1952, apareció OXO, básicamente un 3 en raya digital. Y aunque hoy parece algo extremadamente simple, en ese momento era tecnología futurista. El juego corría en una computadora tan grande que probablemente ocupaba el cuarto entero en el que estaba. Y aún así, esto apenas era el comienzo. Año 1958 apareció Tennis for Two. Y acá sí empezamos a ver algo mucho más parecido a un videojuego real. Dos personas, una pantalla y una pelota que rebotaba de un lado a otro. Curiosamente el juego fue creado por un físico llamado William Higginbotham, o William Hinchabolas para los panas, que no buscaba crear un entretenimiento masivo, pero sí quería hacer las exhibiciones científicas un poquito menos aburridas. Y honestamente nadie en esta época imaginaba que una idea tan simple terminaría convirtiéndose en una industria multimillonaria. Pero todo cambió en 1962, porque este fue el año en el que nació Space War. Para muchas personas este fue el primer videojuego verdaderamente importante en la historia, juego que mantiene una base de jugadores enormes a día de hoy, que generalmente es sinónimo de que descargaste el juego por el Steam verde y quieres jugarlo online. Pero retomando, a diferencia de los experimentos anteriores, Space War ya se sentía como un juego real. Había competencia, movimiento, combate e incluso multijugador. El juego corría en una computadora PDP-1, una máquina que costaba alrededor de $120.000 en aquella época. Ajustado por inflación estaremos hablando de aproximadamente $1 millón. Ojo, eso no significa que Space War haya costado $1 millón, pero sí deja claro el hecho de que en esta época crear videojuegos era un lujo tecnológico gigantesco. Y aún así, el juego empezó a expandirse entre universidades y laboratorios, casi como una especie de videojuego secreto entre programadores. Y sin darse cuenta, estaban creando las bases de toda la industria gamer moderna. Y finalmente, en 1971, alguien tuvo una idea diferente. ¿Y si estos experimentos podían convertirse en un negocio? Así nació Computer Space, el primer arcade comercial inspirado directamente en el Space War. Y aunque el juego no fue un éxito enorme, algo ya estaba cambiando. Por primera vez, los videojuegos estaban saliendo de los laboratorios para llegar al público real. La industria todavía no existía, pero estaba a punto de cambiar para siempre, porque apenas un año después aparecía un juego llamado Pong. Año 1972 apareció Pong, y aunque a día de hoy, y a pesar de la simpleza de su gameplay para estándares de hoy en día, este juego lo cambió absolutamente todo. Porque por primera vez un videojuego realmente funcionó como un negocio. La idea era extremadamente básica: dos barras, una pelota y poco más.
Pero justamente esa simplicidad fue lo que lo volvió tan exitoso. Según cuenta la historia, la primera máquina de Pong dejó de funcionar apenas unos días después de ser instalada. El problema no era una falla técnica. La máquina estaba tan llena de monedas que literalmente se había atascado. Y en ese momento Atari entendió algo importantísimo. Y es que los videojuegos podían generar muchísimo dinero. Y a diferencia de los proyectos experimentales anteriores, ahora sí existía una razón para invertir más presupuesto. Y aunque los costos seguían siendo pequeños, comparados con la actualidad, la industria finalmente había nacido. Durante los siguientes años, los arcades empezaron a explotar en popularidad. Cada nuevo juego intentaba verse mejor, sonar mejor y atraer más personas. Y lentamente los presupuestos empezaban a crecer. A finales de los 70, juegos como Space Invaders demostraron que los videojuegos podrían convertirse en fenómenos mundiales. Y honestamente, hoy cuesta imaginar el impacto que tuvo algo tan simple. Porque no estamos hablando solamente de un juego exitoso. Estamos hablando de uno de los primeros fenómenos masivos de toda la historia. Las máquinas estaban por todos lados, arcades, centros comerciales, bares, restaurantes, y mientras más personas jugaban, más dinero empezaba a mover la industria. Muchísimo más dinero. De hecho, existe la famosa historia de que el juego provocó escasez de monedas en Japón. Y aunque probablemente esté algo exagerada, sí te deja claro el nivel de locura que generó en su momento. Porque los videojuegos ya no eran solo una curiosidad tecnológica, ahora eran entretenimiento masivo. Y cuanto más crecía la industria, más grandes se volvían las ambiciones. Mejores gráficos, mejor sonido, máquinas más avanzadas y obviamente presupuestos cada vez mayores. Pero sí había algo que la industria todavía no entendía. Era el verdadero potencial que podían tener estos personajes. Porque en 1980 apareció Pac-Man. Y honestamente es difícil de explicar lo gigantesco que llegó a ser, porque Pac-Man no fue solamente un juego exitoso, se convirtió en un fenómeno cultural. Habían juguetes, publicidad, series, competencias, merchandising por todos lados. Y lentamente las empresas empezaban a ver el potencial del billete que soltaría esta industria. Los videojuegos podían convertirse en franquicias enormes y eso cambió completamente la industria. Porque ahora ya no solo se trataba de crear un juego divertido, ahora también importaba vender personajes, vender consolas, vender una marca entera. Y mientras todo esto pasaba, los costos seguían aumentando. Pero el verdadero cambio llegaría unos años después desde Japón, porque en 1985 Nintendo lanzó Super Mario Bros. Pienso que no hace falta remarcar el impacto masivo que tuvo este juego, porque para este punto la industria todavía sigue intentando descubrir qué podían llegar a ser los videojuegos, y Mario prácticamente lo redefinió todo. Los niveles eran más grandes, había secretos, música memorable, movimiento mucho más fluido, diseño de juego impecable para la época que sentó las bases de lo que conocemos hoy en día. Y aunque hoy se parezca algo completamente normal, en ese momento significaba algo importante. Más tiempo de desarrollo, muchas más personas trabajando y el presupuesto no paraba de crecer. Poco a poco los videojuegos empezaban a convertirse en proyectos muchísimo más ambiciosos. Ya no eran simples máquinas arcades hechas para robarte monedas durante unos minutos. Ahora las compañías querían crear mundos, personajes icónicos, experiencias completas, y para finales de los 80 la industria ya había cambiado por completo. Los videojuegos habían dejado de ser experimentos tecnológicos y ahora eran un negocio global. Pero lo más impresionante es que esto todavía apenas era el comienzo. Porque en los años 90 la industria entraría en una carrera mucho más ambiciosa. Los videojuegos no querían competir solamente entre ellos, querían competir con Hollywood. Durante los años 90, la industria de los videojuegos cambió a una velocidad impactante. Las consolas se volvieron mucho más potentes, los equipos crecieron y las compañías empezaban a apostar cantidades de dinero que hasta hace poco habían parecido imposibles. Porque por primera vez los videojuegos querían verse cinematográficos. Cinemáticas, actuación de voz, mundos en 3D, música orquestada, historias muchísimo más complejas. Y obviamente todo eso costaba plata.
mucha plata. Poco a poco los presupuestos empezaban a dispararse por un juego que dejó clarísimo que la industria estaba entrando en otra era. Y en 1997 apareció Final Fantasy VII. Juego que está entre mis favoritos y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Y honestamente para la época este juego era una locura técnica. Cinemáticas en CGI, escenarios enormes, música épica, decenas de desarrolladores trabajando en él al mismo tiempo. El problema es que todo eso también era absurdamente caro. Se estima que el desarrollo costó alrededor de 45 millones de dólares en 1997. Y ajustado a la inflación, hoy sería más de 80 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso ya empezaba a acercarse a presupuestos de Hollywood. Y aunque el riesgo fue enorme, funcionó. Final Fantasy VII fue un éxito gigantesco. Y después de eso, toda la industria empezó a perseguir juegos cada vez más ambiciosos. Pero si Final Fantasy abrió la puerta, el siguiente juego la agarró y la cagó a patadas. Porque en 1999 apareció Shenmue. Un juego ya de hoy considerado de culto y que estaba completamente adelantado a su época. Ciclos de día y noche, NPCs que tenían rutinas, actuación de voz, mundos enormes y detallados, eventos dinámicos, básicamente cosas que a día de hoy vemos como algo normal, pero que en el año 1999 era absurdamente ambicioso. El problema de todo esto, el presupuesto. Porque Shenmue costó alrededor de 70 millones de dólares a finales de los años 90. Eso era una cantidad absurda. De hecho, durante años fue considerado uno de los videojuegos más caros jamás creados. Y aunque a día de hoy siga manteniendo ese estatus de juego de culto, en su momento dejó algo clarísimo. Los presupuestos ya se estaban saliendo de control. El problema es que toda esa inversión terminó convirtiéndose en un riesgo gigantesco. En su momento no logró vender lo suficiente para justificar un presupuesto tan absurdo. Y honestamente, todavía a día de hoy existe un debate sobre cuánto influyó Shenmue realmente en la caída de Sega. Pero lo que sí está claro es que proyectos así dejaron expuesto algo peligrosísimo. Los presupuestos ya estaban creciendo demasiado rápido. Sega ya venía atravesando problemas enormes con la Dreamcast y juegos extremadamente caros como Shenmue terminaron convirtiéndose en apuestas cada vez más difíciles de sostener. Eventualmente Sega abandonaría el mercado de consolas por completo, y aunque Shenmue no fue el único motivo, sí terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más famosos de lo arriesgado que empezaba a ser desarrollar videojuegos AAA. Porque por primera vez un videojuego podía costar tanto dinero que un fracaso comercial realmente podía afectar el futuro de toda una compañía. Y aún así, esto recién estaba empezando. Porque mientras los videojuegos crecían, también lo hacía la competencia. Ya no bastaba con hacer un buen juego. Ahora había que hacer el más grande, el más espectacular y el más cinematográfico. Y para principios de los 2000, los presupuestos AAA ya habían explotado. Y uno de los mejores ejemplos fue Halo 2. Para este punto, los videojuegos ya no se vendían solamente como juegos. Se vendían como eventos gigantescos, marketing masivo, publicidad en todos lados, campañas multimillonarias. Y Halo 2 fue uno de los ejemplos más claros de eso. El juego tuvo un presupuesto enorme para la época, pero además Microsoft gastó cantidades absurdas en marketing. Acá es donde la industria empezó a parecerse muchísimo más a Hollywood que a los viejos arcades. Los videojuegos ya no eran proyectos hechos por pequeños equipos experimentales, ahora eran producciones gigantescas. Y eso solo iba a empeorar. Porque a mediados de los 2000, la industria ya había entendido algo peligrosísimo. Mientras más grande se veía un juego, más atención generaba. Y fue acá, donde los presupuestos empezaron a explotar de verdad. Los videojuegos ya no competían solamente por ser divertidos, ahora competían por verse más realistas, tener mapas más grandes, mejores gráficos, campañas más cinematográficas y marketing absolutamente gigantesco. Básicamente la industria entera entró en una carrera armamentística. Y uno de los mejores ejemplos llegó en 2008 con Grand Theft Auto 4.
Para este punto Rockstar no solo estaba creando juegos, estaba creando mundos enormes, ciudades complejas, miles de líneas de diálogos, físicas avanzadas, cinemáticas, radios enteras llenas de música, y obviamente todo eso costaba cantidades absurdas de plata. Se estima que entre desarrollo y marketing, GTA 4 costó alrededor de 100 millones de dólares. Y sí, por primera vez los videojuegos empezaban a manejar presupuestos realmente comparables con Hollywood. Pero el problema era que cada nuevo éxito hacía que la industria quisiera ir todavía más lejos. Más gráficos, más realismo, más contenido, campañas de marketing masivas. Y pocos años después, otra franquicia demostraría hasta dónde podía llegar esa locura. Porque en 2009 apareció Call of Duty Modern Warfare 2. Y ya para este punto, cuando salió un nuevo juego AAA, se transformaba en un evento colectivo. Publicidad por todos lados, comerciales de televisión, campañas de marketing gigantescas, ediciones especiales, filas de personas esperando en medianoche para comprar el videojuego. Y aunque el desarrollo ya era carísimo, el marketing empezaba a volverse igual de importante, porque no bastaba solo con hacer un buen juego, tenía que convertirse en un fenómeno global. Y cuanta más plata generaban estos lanzamientos, más gigantescos se volvían los presupuestos. Pero a pesar de todo eso, nadie estaba preparado para lo que Rockstar iba a sacar en el 2013, porque ese fue el año en el que apareció GTA V. Y en el momento que salió GTA V no había nada que se le comparase. El mapa era para el momento absurdamente gigantesco. Tenía 3 protagonistas, misiones cinematográficas, multiplayer online, detalles literalmente por cualquier lado. Todo eso vino acompañado de una cifra astronómica. Se estima que GTA V costó alrededor de 265 millones de dólares entre desarrollo y marketing. En 2013, una cifra ridícula para un videojuego en ese momento. Y lo más loco es que funcionó. GTA V recuperó su presupuesto prácticamente de inmediato y terminó convirtiéndose en uno de los productos de entretenimiento más exitosos de toda la historia. Pero eventualmente la industria se empezó a quedar en un sitio complicado, porque mientras los videojuegos se volvían más grandes, también empezaban a volverse mucho más difíciles de sostener. Para este punto, desarrollar un AAA ya podía tomar 5, 6 o hasta 10 años. Los equipos ya no eran decenas de personas, ahora podían involucrar cientos o incluso miles de desarrolladores repartidos por todo el mundo. Con cada nueva generación las expectativas seguían creciendo. Más gráficos, mundos más detallados, más contenido, pero el problema es que todo eso también hacía que cada proyecto fuera mucho más arriesgado. Porque cuando un juego cuesta cientos de millones, un fracaso puede convertirse en un desastre enorme. Y uno de los ejemplos más claros de esto fue Cyberpunk 2077. Durante un montón de años fue vendido como el gran salto que iba a pegar la industria e iba a ser un punto y aparte donde ningún juego se le iba a comprar. Trailers espectaculares, un marketing absurdo y enorme, expectativas extremadamente altas y honestamente el nivel de hype era incomprensible. Y al momento de salir, tremenda mierda. El juego en consolas de antigua generación era prácticamente injugable. Y aunque el juego eventualmente logró recuperarse y para mí personalmente es uno de mis juegos favoritos, a mayor escala que iban alcanzando los juegos AAA más difíciles de controlar. Porque ya no estamos hablando solamente de un videojuego, estamos hablando de producciones gigantescas, con presupuestos ya al nivel de las películas más costosas que podemos encontrar en Hollywood. Y aún así la industria ha seguido creciendo. De hecho, algunos proyectos directamente empezaron a romper cualquier escala lógica, como es el caso de Star Citizen. Un juego ambientado en el espacio anunció originalmente en 2012,
que terminó convirtiéndose en uno de los desarrollos más largos y ambiciosos de toda la industria. Lo más impresionante no es solamente el tiempo que lleva en producción, sino la forma en la que se financió, porque gran parte del proyecto creció gracias al crowdfunding, por lo que básicamente los jugadores han ido financiando el juego directamente durante años. Y con el tiempo, el presupuesto empezó a crecer a una escala difícil de imaginar para un videojuego. Sobre la marcha han ido viendo nuevas tecnologías con las que desarrollan el juego, el estudio ha ido creciendo, han ido adoptando nuevos desarrolladores y los años de producción parece que nunca van a terminar, hasta el punto donde Star Citizen terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más caros jamás realizados. Aquí es donde te empiezas a preguntar, ¿existe realmente un límite para los presupuestos? Porque mientras algunos estudios seguían apostando por producciones gigantescas, otros empezaron a notar que este modelo ya no estaba siendo sostenible. En los últimos años hemos visto cómo han habido despidos masivos, cómo han cerrado estudios históricos y juegos cancelados después de muchísimos años de desarrollo. La industria moderna empezó a mostrar algo que antes no era tan común, que incluso proyectos enormes podían fracasar. Y aún así, en medio de toda esa incertidumbre, aún existe un juego que prácticamente resume todo lo que ha pasado a través de este video. Grand Theft Auto 6. Después de años de desarrollo, filtraciones, expectativas que ya no tienen palabras para poder definirlas, y rumores sobre sus presupuestos nunca antes vistos, GTA 6 terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de hasta dónde ha llegado esta industria. Porque si miras hacia atrás, el cambio es abismal. Todo empezó con pequeños proyectos realizados en universidades o laboratorios, con computadores gigantes que tienen básicamente el poder de cómputo de una calculadora de hoy en día, y juegos creados más que por curiosidad que como un negocio. Y ahora estamos hablando de proyectos que tardan casi una década en desarrollarse, involucran a miles de personas y cuestan más que muchísimas películas de Hollywood. Y honestamente, cuesta imaginar hasta dónde puede seguir creciendo todo esto. Porque si algo dejó claro la historia de los videojuegos, es que la industria nunca ha dejado de empujar sobre sus propios límites.